Hola, ¿qué tal? Les traje algo. Un silbato. Esto es un silbato réplica, no, parecido a un silbato de la Guada de Catamarca. Y acá les traje otro, que no lo sé sonar, que es mucho más chiquitito. Este es un silbato, este sí es del Museo Quiroga. Miren qué belleza. Bueno, hoy el programa se llama Sonidos y Ideas. vamos a pensar que en tiempos muy antiguos los sonidos estuvieron presentes en la cultura, pero nosotros los desconocemos. Entonces, hoy científicos van generando, recuperando estos sonidos y en algunos casos tienen que recuperar también los elementos de los sonidos. Y como hablamos de sonidos de instrumentos y de sonidos propios del ser humano, como por ejemplo el llanto. Y vamos a hablar del llanto, les va a gustar. Y sonidos que se hacen con el alma, como por ejemplo los sonidos del zapucay. Y sonidos de pájaros, y sonidos de tantos sonidos que hay. Hoy vamos a recuperar la memoria sonora. Así se llama, recuperación de la memoria sonora, un proyecto interdisciplinario que tienen en el Museo de La Plata junto con la universidad. Yo les mostré recién unos silbatos. En el caso que vamos a ver hoy, es una vasija silbadora. Las vasijas silbadoras pueden tener forma de animales o de personas o de plantas. Tienen en su interior un espacio, es una vasija casi cerrada con un agujero donde se sopla o el aire entra o se puede entrar agua, y un espacio que tiene como un silbato en la punta, que puede ser la cabeza. A veces está dentro de la cinta donde se agarra, oculto dentro de la cinta donde se agarra la vasija. A veces son 2 vasijas o 3 vasijas y el aire va entrando y va saliendo, y según cómo lo muevan o lo utilicen, son distintos sonidos. He escuchado en el Museo de Chile, en un video que tiene el Museo de Chile, sonidos de pájaros, y en la cabecita tenía el mismo pájaro que lograba el músico hacer del sonido. Les decía, la arqueomuseología, la acústica musical y la construcción de instrumentos utilizando tecnologías actuales, tales como el diseño y la fabricación digital tridimensional, han hecho que hoy las antiguas tecnologías de generación de sonidos puedan replicarse con estos instrumentos de modo bastante más preciso. Una publicación propone una metodología novedosa para la restauración temporal del sistema acústico de una pieza precolombina que le falta su sistema sonoro. Me pareció sumamente explícito y entendible para que veamos cómo es que suenan estas vasijas. Si Pablo nos permite, veamos recuperación de la memoria sonora precolombina. Esta vasija silbadora del antiguo Perú, que está alojada aquí en el depósito de arqueología del Museo de La Plata, posee una rotura en su sistema sonoro, específicamente en el bisel y el cuerpo resonador del silbato. En el marco de este proyecto, realizamos una reconstrucción matérico-acústica temporal, lo cual nos permitió recuperar el sonido propio de la vasija original.
Bien. Y ahora pasamos a sonidos humanos, como el llanto. Y el llanto puede ser el llanto de un niño o puede ser el llanto del dolor de la muerte. En tiempos prehispánicos, el llanto era masivo cuando se moría un inca o un curaca, una persona, y en su funeral, que duraba un mes al comienzo y luego se hacía una ceremonia al año, debían mantener luto lo que hoy llamaríamos corte, toda la gente de la nobleza, que tampoco no sé si era nobleza, pero tomemos palabras occidentales. Y entonces lo que hacían era sacarse sus joyerías, los hombres sus orejeras, las mujeres el tupu, que es el alfiler que sostiene el manto, y, y no podían comer ni sal ni ají. Pero todo el pueblo en la plaza asistía a llorarlo. Se obtenían distintos personajes, obtenían distintas piezas que llevaban a distintos lugares llorándolo y contando sus hazañas. Si un militar había participado en la guerra, pues llevaba un arma que había utilizado en esa batalla y mantenían la historia como una forma de que la memoria se siguiera transmitiendo. Esto duraba un mes. Al año, el muerto, que había sido momificado y envuelto en distintas gasas y prendas tejidas. Acá hay bueno, lo cuento. Hay dos versiones. Una que utilizaban la momia propiamente dicha y la otra que utilizaban los pelos y las uñas de esta momia para armar otro fardo funerario, que era el que salía en peregrinación. Pero la peregrinación existía en un fardo funerario. Y entonces la gente, aquí sí, mucho más específico, mucho más solemne, con toda una espectacularidad de atuendos, se lloraba y se pintaban la cara de negro durante 15 días y los otros 15 días generaban una especie como de danzas y representaciones y cantos con atuendos que habían realizado en ese año para dar finalización de la ceremonia funeraria de este inca o de este Yupanqui. Hace explica que debe hacerse la ceremonia con determinados fundamentos y exige que se hiciera de esa forma. Entonces, la sistematiza para que de ahí en más esto siguiera sucediendo. Después de la colonia, los exterminadores de idolatrías se les llamaban a estos curas que no solo decían quiénes eran los que promovían las idolatrías, sino que además poseían grandes bibliotecas y estudios de la cultura, y tenían no solo los estudios formales, sino sus informantes informales y que permitían que esta gente fuera anotando al pie de sus libros estas acotaciones. Entonces, ¿qué hacían? Sacaban la momia con su fardo funerario y la llevaban en procesión para quemarla. Dicen los cronistas que la desesperación del llanto, los cantos y el recuerdo de las hazañas de cada una de estas momias generaba en los españoles hasta temor. Pero bueno, así fue la historia. Y esto del llanto también es europeo, también tiene otras culturas que lo practican. Y en México, esto fue en Andes Centrales. Ahora nos vamos a México. Y en México
En la actualidad, y hace muchos años después de la conquista, se contrataban unas personas, mujeres vestidas de negro, que se llamaban plañideras. Nosotros en Buenos Aires, antiguo y no tan antiguo, en Argentina no tan antigua, las llamamos las lloronas. Y eran contratadas en el velorio para que acompañaran al muerto. ¿Por qué? Porque las lágrimas del velorio limpian el alma del muerto. Entonces necesitaban, pobres y ricos, que el alma de esta persona ascendiera limpita y pudiera entrar al cielo. Entonces solían ser una, dos o tres lloronas las que ubicaban cerca en un lugar especial y además la familia podía ocuparse de recibir a los que venían. Piensen que en algunos lugares la gente venía de lejos, había que darle de comer, había que darle de beber y no podía estar llorando al muerto y atendiendo al visitante. Entonces, estas mujeres también ocupaban ese espacio. Pero eso es un cuento aparte. En México se ha creado nada. Por favor, Pablo, no digo nada y lo pones. Mujeres que literalmente se rentaban en los velorios para llorar por el muerto, por la persona que había perdido la vida. Y pues bueno, era una actividad muy lucrativa. Se suponía que entre más personas estuvieran llorando, más querida era la persona. Y podían contratar 2, 3 o 4, hasta más, dependiendo de quién había fallecido, quién estaba haciendo el velorio. Como parte de las actividades del Festival del Día de Muertos que se realizó en San Juan del Río, Querétaro, el fin de semana, se llevó a cabo este tradicional concurso de plañideras, el oficio de llorar en los funerales. Solamente ganó una mujer y vea qué llorona. Así es el Concurso Nacional de Plañideras, un certamen en el que las mujeres lloran a placer como parte del ritual de despedida de los muertos, un oficio que era muy popular en México a mitad del siglo XX y que hoy forma parte de la memoria colectiva y revive a través de este concurso. Doña Olga fue la ganadora de la edición 2022. Es importante externar los sentimientos de la gente y el hecho de llorar limpia el alma. Entonces, el hacer llorar a la gente, el hacerlo sentirse, estremecerse, limpia el alma también. Desde hace 16 años, el municipio de San Juan del Río, en Querétaro, realiza este concurso en el que participan mujeres de muchos estados de la República, como doña Olga, quien arribó de la Ciudad de México, una plañidera que mantiene el oficio vivo más allá del escenario. El hecho de ser una plañidera, en la vida real también lo hago porque canto misas, hago llorar en los rosarios, rezo rosarios. Entonces todo eso me ayuda en la pandemia, en mi trabajo. Yo despedí a muchos de mis compañeros porque trabajo en un hospital y a ellos los despedí justamente con un canto y con el llanto de todos los demás. Decenas de mujeres de todo el país participaron en esta edición que, tras la pandemia, regresó de manera presencial, pero también virtual, contando incluso con la participación de mujeres de otros países. Tenemos registros también de la Unión Americana, tenemos registros de muchos estados de la República, tenemos registros también de Costa Rica, de Guatemala, una persona de Honduras. Es la capacidad de la tecnología, ¿no? Que de cualquier parte del mundo se pueden escribir. Esta es la segunda ocasión en que doña Olga participa y gana. Sin embargo, para otras concursantes, ser plañidera se ha vuelto una tradición de vida y de familia. Tiene 10 años que concurso en el Festival de Muertos como plañidera. Mi mamá fue la que me empezó a insistir. Ella fue la que vio las bases la primera vez y empezó, ándale vamos. Y yo, no, ¿qué voy a hacer? No quiero. Y ya fue de, bueno, está bien. Por acompañarla fue que llegué al concurso y fue súper divertido y se hizo tradición. Miles de personas se dieron cita este fin de semana para presenciar este tradicional concurso, que se lleva a cabo con el objetivo de perpetuar las tradiciones mexicanas en torno al Día de Muertos. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Bueno, si ustedes preguntan a la gente mayor en el espacio funerario
argentino, existían las lloronas. Pero hablemos de llanto. Y este llanto es de un lagarto, porque García Lorca fue en 1923, perdón. García Lorca es de la generación de 1823. O de 1923. 1923. Si pudiera cortarlo, toda esta verdura la hubiera cortado. Pero puse 23 y me pasé. Bueno, de la generación del 23. ¿Qué hizo? Hizo un cancionero, él era todavía joven, y dentro del cancionero escribió canciones para niños. Había un amigo de él, que era Guillén, que tenía una niña que se llamaba Teresa, y le escribe esta canción, este poema, que se llama El lagarto está llorando. Es posible que dentro de las poesías de niños que hayan leído en los primeros años, en primer grado, en segundo o en el jardín, haya aparecido este poema corto. Vamos a verlo y nada. Perdón por la equivocación. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. El lagarto está llorando, de Federico García Lorca. Narradora, Elena Santa Cruz. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A Lorca lo matan los fascistas en la Guerra Española, en la Guerra Civil Española. Acá Pablo me acota. Así que, bueno, así fue. Vamos a hablar del Zapucay. Y vamos a pedirle a Luis Andricina que nos ayude con esto. Pero antes quiero contarles sobre una investigación que hizo María Luz Rosa Chiluz sobre el Zapucay como arte de existencia. Me pareció que esta investigación, además de ser académica, era hasta poética. Y escuchen qué dice. Los jóvenes crean tácticas y prácticas de sí transformadoras de los modos de percepción, sensibilidades y estados de ser, a partir de los cuales estos jóvenes se reapropian de sus disposiciones y trabajan sobre ella autosubjetivándose, transformando sus maneras de ser en un mundo desde la intersubjetividad de las cuadrillas. Estado de ser Zapucay. Arte de la existencia activado por el grito Zapucay como técnica corporal y su transformación colectiva mimética desde el cual la experiencia se transforma en placentera. Esta disposición anímica de humorada alegre y liviana despierta las disposiciones corporales de la economía del movimiento tareferas, que es el que trabaja en los sembradíos y en la recolección de la yerba. Desde la disposición anímica del Zapucay, el sujeto adquiere una apertura al mundo en la que se siente libre a pesar y desde el encorsetamiento emocional y corporal. Esta sensibilidad asomática, desde la que está en el mundo libremente, es lo que los tareferos sienten como hallarse en el yerbal.
hallarse en un horizonte infinito con el sudor y yerba y una sanata tsupai en la alegría a pesar de. Vamos a escuchar de Luisa Andricina su explicación de qué es el Supay. Esto es un fragmento de una presentación que hace con otros actores, así que ustedes van a ver a Jovita casi de refilón. Supay es una palabra guaraní que es la definición de una expresión gutural gritada, que a veces es una síntesis de emociones, y según cómo se exprese eso, la gente sabe entender qué es lo que quiso decir el que emitió el grito. Cuando un hachero volteaba un árbol en el Monte del Chaco y volteaba un quebracho colorado que tenía 100, 120, 130 años, haberlo derribado hacha al palo de fierro, porque era un palo de fierro, a él le daba una gran alegría y le anunciaba como que había vencido al palo macho del monte, ¿no? Entonces pegaba un grito y retumbaba en todo el monte, y los otros hacheros sabían que ese grito estaba anunciando que se estaba muriendo un quebracho, y le contestaban con otro grito diferente al que había volteado el palo. Ese es el de júbilo, y el otro era el de saludo, pero usted tiene el otro, el que es casi de buscar pleito, o el de definitiva alegría. Por eso es una síntesis de emociones. Todo eso se puede hacer con los gritos. Impecable, ¿no? Sí, y el que sabe, sabe. Hoy les voy a dar un abrazo inmenso y un agradecimiento de mi corazón a María Beatriz Jiménez y a Nita Sueldo de Brea Pozo, Santiago del Estero. Santiago, mi Santiago querido. Bueno, ustedes saben, yo soy mailinera, así que todos los años me voy por allí y paseo por Colonia Dora y por Atamisqui y conozco a otras localidades. Pero esto no es de lo que yo conozco, sino de lo que ustedes me brindan, este entusiasmo de saber que les gusta lo que hago y que me ponen un me gusta y que están ahí mirándome. Gracias, de corazón, gracias. Bueno, y ahora voy a hacer un poquito de humor. Vamos a pasar un poquito de humor. Este humor lo elegí porque a mi compañero Pablo le gusta mucho Lelutier. Y hablamos de los sonidos y quería hablar de los instrumentos. Entonces, sin más prolegómeno, Pablo, por favor, 3 segundos, el vals de 3 segundos. La versión original de esta pieza de plagio colectivo fue pensada para ser interpretada por un conjunto de cuerdas, pero a última hora se optó por una orquestación de vientos y madera que parecía que podría potenciar más el carácter solemne del acto. Una opción que finalmente se descartó, ya que la marquesa de Quintanilla mostró su interés por los instrumentos de percusión que a la sazón estaban muy a la mode. Un interés, todo hay que decirlo, pasajero, que les obligó a cambiar la orquestación en el último minuto. Se eliminó el coro de 100 personas y la orquesta sinfónica se redujo a un trío de instrumentos informales. Nos enorgullece concluir este homenaje con una versión reducida del vals de los 3 segundos de Johann Sebastian Mastropiero. Oh. Juan Sebastián Mastropiero es el compositor ficticio al que Lelutier le adjudica la autoría de 60 obras en su repertorio. Este personaje sobrevivió como hilo conductor en sus primeros espectáculos. Luego acrecentó su historia, creó nuevos personajes relacionados con él e incorporó en el relato personalidades famosas de diversas procedencias. Todo ello dio como resultado una red narrativa sumamente rica. Los orígenes son el tiempo de los que formaban parte del coro de la facultad. Según cuenta el propio Marcos Mulstock,
Se supone que Mastropiero parecía un apellido mafioso. Entonces agregan un segundo personaje que venía de Massana, que se había autodenominado Joan Sebastián, y que era Gerardo Massana, un compañero amigo de ellos, de Imusicici, que es un grupo anterior a Lelutier. El personaje crea un hilo conductor, como les decía, que da coherencia y, al contar su biografía, atribuye la historia de las canciones del espectáculo, las cuales darían cuenta de las distintas etapas de la vida artística. El compositor ficticio tiene una presencia central. Esto ha permitido que los Lelutier despegaran un sinfín de recursos ludolingüísticos y chistes verbales. Bueno, espero haber dado un guiño a mi compañero. Y ahora, la chiflada. No estoy loca. La chiflada es como un silbido. Y hay un tango que se llama La Chiflada, que en realidad es de Bazán, que tocaba el clarinete. Tenía una costumbre, que era ponerse en la puerta del velódromo de Palermo cuando tocaban y hacer una chiflada con su clarinete a los que iban a lo de Hansen. ¿Saben lo que es lo de Hansen, no? Bien. Este tango se compuso en 1907 y se grabó instrumentalmente en su mayoría, pero en el 27 le ponen letra. Habla de un muchacho que que en sus comienzos no era ladrón ni nada, pero que la vida lo lleva a robar. El tango fue muy famoso, la chiflada, fue grabado por mucha gente. Roberto Firpo en el 27, Juan Maglio Pacho en el 27, don Ignacio Corsini en el 27. En la década del 40, Astor Piazzolla le pide a Francisco Fiorentino que le deje poner 2 tangos instrumentales. Y es ahí donde él hace un arreglo espectacular sobre la chiflada. Y en los 50, Troilo. Es más, en el 54. Y en el 58 lo graba el pianista uruguayo César Zagnoli. En el 69, D'Arienzo. Bueno, ahora vamos a escuchar un pedacito chiquitito, si nos permite San Google, de el 17 en un disco de pasta. Y con nuestros silbatos, estos son de la Guada, hablamos de vasijas silbadoras de Moches, de Paracas, vasijas silbadoras de México, vasijas silbadoras de Colombia. Hablamos también de los llantos a los muertos y a los niños, y ese lagarto que lloraba. También hablamos de sonidos y nos reímos un poco con Lelutier. Y nada, les dejo mis cariños. Vuelvo a agradecerle a María Beatriz Jiménez y a Nilda Sueldo. Acá me contaban un poco de Nita Sueldo, me contaban un poco. Y Rodi, que ha sido
amiga de Florencia y que Pablo la recuerda con mucho cariño, con mucho cariño. Me estuvo contando cosas maravillosas de Nita Sueldo. Así que abre a Pozo, a Santiago del Estero y a Beatriz. A las dos, un abrazo inmenso. Chao.